Mis queridos amigos y hermanos, doy gracias al Señor por el privilegio que me da de poder llevar un mensaje de ánimo a todos ustedes cada semana. A ustedes darles las gracias porque me permiten entrar en sus casas para que podamos reflexionar y podamos llevar un mensaje de esperanza para el alma cansada, también el mensaje del Evangelio para salvación a aquel que se pierde. Así que muchísimas gracias por permitirnos estar allí. Si le gusta el programa, si le gusta este contenido que estamos haciendo, por favor compártalo. Es la mejor manera que podemos hacer crecer nuestro canal y que el mensaje llegue a más personas. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, como siempre comenzamos, orando al Señor, dirigiéndonos en oración al Padre. Así que yo le invito allí donde usted está, que cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta oportunidad nos acercamos a ti, Señor, en humildad, pero también sabiendo que tenemos muchas debilidades, las cuales son fortalecidas por nuestro alejamiento de ti, Señor, porque nos alejamos de ti ante cualquier situación. Pero hoy nos presentamos ante ti para que tú nos enseñes, para que tú nos instruyas, para que tú traigas a nuestro corazón, Señor, la esperanza de vida, la esperanza que eres tú, el Cristo crucificado que nos dio libertad para poder vivir. Te pedimos que hoy, Señor, hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida y que nos enseñes todo lo que tengas que enseñarnos, Señor. Que sea un momento para hacer una introspección y mirar en qué estamos fallándote y así podamos corregirlo, Padre. Así que te bendecimos y te adoramos y estamos agradecidos por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, hoy trataremos un tema que creo que nos cuesta mucho vivirlo. Es un tema o es una parte de nuestra vida que es muy complicado desarrollarlo y llevarlo a cabo, sobre todo por cada situación que se presenta en nuestras vidas. No sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo hablar, si acercarnos o no acercarnos a Dios, o cómo expresarnos frente a una persecución. Bueno, en fin, es muy cuestionante cada vez que nosotros tal vez estamos frente a una situación y reaccionamos de mala manera. El tema que vamos a hablar hoy es la paciencia. La paciencia, esa paciencia que viene desarrollándose en nosotros cada vez que nos acercamos a Cristo, pero que cuando nos alejamos de Él, esa virtud va menguando en nosotros. Y hoy vamos a ver algunos resultados y algunas cosas muy positivas, las cuales lleva la paciencia. Pero primero, como siempre, vamos a definir lo que es la paciencia, y vamos a definirlo de la manera como lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Encontramos algunas definiciones, y la primera es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarnos, ¿cierto? También es la capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas. Y es la facultad de saber esperar algo que se desea mucho. Eso es la paciencia según lo define el diccionario, ¿de acuerdo? Esperar, soportar, sin alterarnos, sin reaccionar violentamente. Soportar. Ahora, ¿cómo lo define o cómo se define bíblicamente la paciencia? Lo primero es una virtud. Y esa virtud viene acompañada, o denota más bien, resistencia, perseverancia, tolerancia, y que además viene acompañada por varios valores: el amor, la gracia y la misericordia. La paciencia nos ayuda, es una forma de reaccionar frente a una situación adversa. Es cómo reaccionar frente a una persecución. Es cómo reaccionar cuando hablan mal de nosotros. Es reaccionar cómo reaccionar frente a situaciones que parece no soportarse. Ahora, la paciencia es demostrar que el carácter de Cristo
está siendo formado en nosotros. Ahora, además de todo esto, la paciencia está ligada con la prueba, con la esperanza, y eso lo vemos en Romanos. Vamos a leer Romanos, en la primera parte del capítulo 5, en el versículo 4 dice: y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Nuestro carácter es probado cuando vienen las persecuciones, y es como nosotros soportamos la persecución, o cómo soportamos una situación difícil en nuestra vida, cómo soportamos la enfermedad, cómo soportamos pruebas económicas, si sabemos esperar o tomamos decisiones equivocadas frente a esas situaciones. No consultamos a Dios, no hablamos con Dios y le decimos: Dios, cómo actuar, cómo hacer, por dónde coger. Muchas veces es más importante lo que nosotros pensamos que lo que la palabra de Dios piensa de nosotros y de cómo nosotros debemos actuar. ¿De acuerdo? Dios, a lo largo de la humanidad, a lo largo del tiempo de la humanidad más bien, ha demostrado que Él es paciente. Él es paciente con nosotros, es paciente, y fue paciente con nosotros cuando no le conocíamos. Y aún conociéndole, Él es paciente, porque nosotros solemos equivocarnos a menudo, pero Él es paciente con nosotros. Es paciente con una humanidad que rechaza abiertamente el Evangelio. Dios tiene el poder para destruir, si Él quisiera, a este mundo y volverlo a hacer. Destruir a cada persona porque le rechaza, pero no lo hace. ¿Saben por qué? Porque Él tiene paciencia y espera que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, y espera que nosotros corramos a Él. Eso es lo que Él espera, y por eso Él no reacciona de manera airada, sino que es paciente. Mire cómo lo describe el Salmo 103, versículo 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Así que Dios es compasivo, es clemente, es paciente, no se irrita, es grande en misericordia, y está esperando que nosotros vayamos a Él. Y como en todos los aspectos de la vida, nosotros vemos que Dios es la máxima expresión de cada virtud. Dios es el mayor ejemplo de las virtudes que nosotros conocemos. Dios es absolutamente perfecto. ¿De acuerdo? Y nos enseña a ser pacientes. La paciencia es esa virtud que nos falta ejercitar más. No sabemos esperar, no sabemos soportar. Aprender a esperar la respuesta de Dios, eso es lo que tenemos que tener. No reaccionar de manera violenta frente a una acusación, resistir la persecución, resistir el dolor. Ahora, ser paciente no es lo mismo que ser pasivo. No es lo mismo que no hacer nada. Porque si nosotros somos pacientes y aprendemos a esperar, tenemos que ir al Padre para que Él nos diga cómo esperar. Debemos buscar solución, una guía en oración y en la lectura diaria de la palabra. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos cuesta leer las Escrituras y arrodillarnos delante de Dios, pasar tiempo con Dios. Esos dos medios de gracia no los usamos. Entonces no sabemos cómo esperar, no sabemos cómo formar la paciencia en nosotros. Es la voluntad de Dios la que nos va a llevar a nosotros a ser pacientes y aprender a esperar. Bueno, ahora vamos a ver lo que Dios ha hecho en la vida del creyente, o lo que quiere hacer en la vida del creyente, cómo expresa esa paciencia en nuestra vida si hemos conocido a Cristo y Él es nuestro Salvador. Y lo primero que hace la paciencia en nosotros es que nos hace sensatos y prudentes. Vamos a mirarlo en Proverbios, capítulo número 14, versículo 29. Dice la palabra del Señor: el lento para la ira tiene gran prudencia,
pero el que es irascible ensalza la necedad. Este pasaje de las Escrituras nos deja ver algunas cosas. Primero, que el que se aira con facilidad es una persona imprudente. ¿Y qué es una persona imprudente? ¿O cómo distinguimos una persona imprudente? La persona imprudente se caracteriza porque no sabe refrenar su lengua. Cae fácilmente en los lazos del diablo. La Biblia dice que nosotros podemos airarnos, pero que no pequemos, ¿cierto? La persona que es imprudente es grosera, se enoja con facilidad, contesta muy feo a las ofensas, es ligera al hablar, es chismosa, ¿cierto? Cuando tiene algún problema en cualquier ámbito de la vida, se queja y habla mal. Una persona imprudente nunca está satisfecha con lo que tiene, se enoja por todo. Cuando le falta algo se queja. Se siente ofendido y rechazado por Dios cuando Dios no responde a la oración que él ha hecho. Porque la persona imprudente está esperando que Dios le conteste lo que él quiere escuchar, pero Dios no actúa de esa manera. Ahora, este pasaje también nos deja ver que el lento para airarse demuestra un carácter formado, ¿cierto? Su paciencia ha sido moldeada por las pruebas. Así que nunca va a tener palabras desobligantes para ninguna situación, ni con ninguna persona, ¿verdad? Aprende a soportar lo que venga, los embates de la vida, porque está siendo enseñado por Dios, está siendo enseñado por su palabra. La sensatez y la prudencia son fruto de la paciencia. Son fruto de un carácter probado. Son fruto de un carácter probado. El necio actúa imprudentemente siempre. El que no sabe esperar va a actuar siempre en sus fuerzas. Y suele tomar decisiones que no están siendo guiadas por la voluntad del Señor, porque es imprudente. Porque piensa que a Dios se le salió la situación de las manos, porque la soberanía de Dios para la persona imprudente no es suficiente, pero Dios es soberano y Dios sabe cómo actúa, ¿de acuerdo? Nuestro segundo punto, y es que la paciencia nos ayuda a enfrentar el sufrimiento, y voy a leer este versículo en dos versiones, una versión que es la Biblia de las Américas y otra la Nueva Versión Internacional. Dice una, Romanos capítulo 12, versículo 12, gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Recuerda que en el principio, cuando estábamos definiendo lo que era la paciencia, hablábamos de una persona que persevera. Pues así en la traducción de la Nueva Traducción Viviente, más bien de la Nueva Versión Internacional, lo dice de la siguiente manera: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Los sufrimientos son parte de un creyente, son parte de la vida del creyente. En el sufrimiento es donde nuestra vida se moldea a la imagen de Cristo. Es en el dolor donde nosotros buscamos al Señor, y Él lo sabe muy bien. Por eso nosotros pasamos constantemente por pruebas, porque como nos alejamos de Él, Dios tiene que usar eso para que nosotros nos acerquemos en oración, para que tengamos tiempos de lectura bíblica, para que nuestro carácter sea formado. Entonces Dios eso lo sabe. Esos sufrimientos o esas tribulaciones no surgen espontáneamente, surgen y son orquestados por Dios. Son orquestados por Dios. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Él, para que nos acercamos en oración. Al estar en una constante formación en la vida como creyentes, Dios nos ha dado herramientas y paciencia para soportar la prueba, para soportar los desiertos. Así que nosotros no podemos
pretender en medio de la prueba pedirle al Señor que nos saque de esa prueba. Más bien, que nos ayude a pasar por ella. Porque en cada prueba Dios nos está enseñando algo. Nos está enseñando paciencia, nos está enseñando perseverancia, nos está enseñando resistencia. Debemos esperar en Dios. Porque cuando Él nos pasa por la prueba es porque está moldeando su carácter en nosotros. Debemos aprender a esperar en Dios. Debemos aprender a esperar en Dios con paciencia. En medio de la dificultad, esperemos en Él. Él nunca tarda. Él llega a tiempo. Sus promesas son confiables. Dios nunca falla. Y es en eso en lo que debemos nosotros aprender a confiar. El dolor que nosotros padecemos en medio de las tribulaciones es bueno, ¿y sabe por qué? Porque nos enseña a esperar y nos enseña a acercarnos a Dios. Ahora esto parece chocante porque, ¿cómo así que el dolor? Normalmente el dolor a veces nos hace pasar malos ratos. Pero ese dolor que nosotros pasamos, que es guiado por el Señor, lo único que está haciendo es llevándonos a crecer en Él. Es llevándonos a tener tiempos de espera que al final van a tener la respuesta que Dios quiere y va a hacer que en nosotros sea formado su carácter. Es una realidad que nosotros tenemos que vivir. Porque mientras estamos nosotros cómodos, jamás vamos a crecer. Recuerden esto que yo les dije hace algún tiempo atrás. La iglesia en sus primeros siglos siempre creció en medio del dolor, pero aprendió a esperar. Y es por eso que la iglesia crece cada día. La iglesia jamás va a menguar. La iglesia que Cristo ha formado nunca va a perecer, sino que por el contrario se va a levantar. ¿Saben? El mejor ejemplo que nosotros tenemos de paciencia es nuestro Señor Jesucristo. Cristo padeció por nosotros. Sufrió el rechazo de su pueblo. Sufrió los azotes cuando estaba siendo allí lacerado. En la cruz sintió la soledad de Dios. Sintió la ira de Dios sobre él. Sintió la humillación porque muere entre dos delincuentes como si él fuera uno. Fue humillado. Murió en maldición. Miren, si Cristo hubiera querido con solo hacer así, todo hubiera sido diferente, pero Él no lo quiso hacer porque Él tenía un propósito y era salvarnos a través de la cruz. Sus palabras frente a la situación que estaba viviendo, nosotros la vemos en Lucas capítulo 23, versículo 24, que dice: cuando estaba pasando por ese momento difícil de la cruz, Él dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En Cristo no hubo palabras desobligantes frente a quienes lo azotaban, frente a quienes lo vituperaban, frente a quienes lo rechazaban. Él esperó, porque el propósito no se hubiera cumplido si Él no tiene paciencia con nosotros y con esas personas que estaban allí. Pero Él fue paciente, jamás demostró ira. Y es por eso que usted y yo hoy estamos aquí, por su gracia. Y ya para terminar, nuestro último punto, tenemos que decir que la paciencia nos hace vivir con esperanza. Lo leemos en Romanos 8:25 y dice así: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza es un componente fundamental en la vida del creyente. Es la que nos ayuda a esperar lo que va a venir. ¿Y qué esperamos nosotros venir? Que seamos ricos, que seamos millonarios, que tengamos casas, carros, que declaremos. No, lo que está por venir es lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, en esa eternidad que viene para nosotros.
¿Qué aguardamos nosotros como creyente? Ver a Cristo cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Esa esperanza viene cuando nuestro corazón y nuestra vida es formada en la paciencia. Eso nos ayuda a esperar con anhelo, no con desespero, con anhelo. Anhelamos ver al Señor cara a cara. Anhelamos que Él venga por su iglesia. Anhelamos que Él descienda y nos lleve con Él y podamos vivir en plenitud junto con Él. Hoy nosotros estamos acostumbrados a la inmediatez. Estamos acostumbrados que todo sea así. Las redes sociales han hecho eso con nosotros. Las malas predicaciones han hecho eso con nosotros. Los malos maestros han hecho eso con nosotros. Porque el falso maestro predica lo que la persona quiere escuchar y el falso maestro hace pensar a las personas que con solo declararlo, con solo decretarlo, tiene que pasar así, de inmediato. No, Dios no actúa de esa manera porque Dios tiene que formar en nosotros su vida, su amor, su carácter. Queremos ver todo ya, queremos ver todo inmediato y eso no pasa. Somos atrevidos con Dios al pedirle, al exigirle a Dios que actúe inmediatamente, como si Él nos debiera algo a nosotros cuando nosotros somos los que le debemos todo a Él. Creeremos que declarando, que decretando, veremos resultados que nosotros queremos, pero Dios no actúa así. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Qué es eso que nosotros aguardamos con paciencia? Es contemplar a Cristo cara a cara. Ese es nuestro anhelo, o debe ser nuestro anhelo. Debe ser la pasión que mueve nuestras vidas. Debe ser la mayor petición, verlo a Él, conocerlo a Él, vivir por Él, ver su gloria, contemplar su belleza, contemplar su hermosura, hacer su voluntad. Esa es nuestra esperanza y lo que aguardamos y lo que queremos ver con paciencia. Aún no le vemos cara a cara al Señor, pero Él prometió que le veríamos y que disfrutaríamos de Él por toda la eternidad. Nuestro mayor sueño debe ser estar con Cristo por siempre. Ahora, quiero aclarar esto. Todos los sueños y los anhelos que hay en nuestro corazón que queramos realizar son legítimos. Son legítimos. Pero son legítimos si esos sueños y esos anhelos glorifican al Padre. Si esos sueños y esos anhelos están dándole la gloria a Dios. Si no, si esos sueños y esos anhelos que nosotros tenemos en nuestro corazón, por el contrario, hace que nosotros nos alejemos de Dios, entonces estamos equivocados. Que si eso que nosotros aguardamos ver no glorifica al Padre, entonces estamos en el camino incorrecto. Nosotros esperamos en Dios, esperamos que sus promesas se cumplan y se van a cumplir, que su propósito en nuestra vida se va a cumplir, porque Él no falla. Solo debemos trabajar, solo debemos esperar, y que todo lo que nosotros hagamos en esta vida sea para agradar a Dios y darle a Él la gloria. Todo es por Él, todo es para Él y todo está en Él. Todo es para darle la gloria a nuestro Señor. Y ya para terminar, quiero dejarles con este versículo bíblico que encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Querido amigo, querido hermano, si este mensaje ha sido de esperanza para usted, por favor hágamelo saber en sus comentarios y también hágamelo saber suscribiéndose al canal y compartiendo este pequeño mensaje, este sencillo devocional.
Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.